Hola a todos. ¿Ustedes se han preguntado por qué es tan difícil ahorrar? ¿Les gustaría conocer técnicas? Pues quédense aquí. Hoy vamos a hablar de eso, del ahorro. Al final les voy a dar un regalo, entonces quédense hasta el final. Nos vemos ahí. Ahorrar nos va a doler porque es una decisión. Y las decisiones implican que dejemos de lado las otras opciones. O sea, subjetivamente creemos que perdemos algo. Y pues eso es lo que tenemos que acostumbrarnos si queremos comenzar a ahorrar. Las decisiones que tomamos en cuanto a cómo gastamos nuestro dinero a veces nos alejan de los seres que nos rodean, de nuestro entorno. A veces simplemente es porque no podemos ir a tomar un café con ellos, porque no podemos ir a una rumba o por alguna situación pues similar. Entonces debemos estar preparados para ese tipo de cambios que también nos van a limitar. Recordemos que es nuestra decisión y por lo tanto es un sacrificio que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, pues no nos quejemos de que no ahorramos, la verdad, y disfrutemos y ya, no es más. Ya una vez hayamos decidido ahorrar, pues lo que tenemos que hacer es buscar una técnica, porque si no seguimos la técnica sencillamente pues va a ser difícil, va a ser casi imposible, porque nuestras decisiones van a terminar siendo muy emocionales, y cuando son emocionales pues perdemos el control de nuestro dinero, de nuestras acciones también. La primera técnica sencillamente es tomar un porcentaje de los ingresos y destinarlo directamente al ahorro, sin tener en cuenta nada más, y hacer de cuenta que ese es nuestros ingresos. Bueno, esta técnica es útil cuando uno no quiere complicarse la vida y los ingresos son altos, porque si los ingresos son bajos pues ya no vamos a poder ahorrar tan plenamente, tan fácilmente. Siempre nos va a parecer que no nos alcanza el dinero. La otra dificultad es la resistencia al cambio, porque al ser un cambio tan fuerte es una disminución del dinero que vamos a gastar. Entonces, por lo tanto, va a ser difícil acostumbrarnos. Pero para eso existen otros métodos que se llaman los retos. Los retos consisten en ahorrar un intervalo de tiempo, una cantidad de dinero y después ir aumentando. Por ejemplo, podemos comenzar ahorrando una semana 1 euro. La segunda semana vamos a aumentar al doble, entonces aumentamos a 2 euros. La tercera semana podemos aumentar 3 euros. Y fíjense que si seguimos así, al final de año vamos a estar ahorrando más de 50 euros. También puede hacerse por intervalos de un día. Entonces, pues el primer día vamos a ahorrar 10 centavos, el segundo día 20 centavos y así sucesivamente hasta que el último día vamos a ahorrar 3 euros. También puede ser con cualquier otra moneda o incluso cantidades diferentes. La idea de los retos es que sirve para dos cosas. Una, puede utilizarse para ahorrar cantidades fijas de dinero. O sea, por ejemplo, si quiero comprar una chaqueta que es bastante cara y me interesa, o un reloj, entonces yo puedo utilizar un reto para ahorrar. No puedo utilizarlo, por ejemplo, para la pensión, porque pues al ser creciente va a llegar un momento en el que digo mi sueldo no me alcanza. Sin embargo, los retos se pueden combinar muy bien con el primer método de ahorro, en el cual comienzo a ahorrar de una forma creciente hasta que llego a un punto en el cual yo sé que ya ahí puedo mantener mi ahorro y va a ser suficiente a largo plazo. Por lo tanto, dejo de crecer y pues la cantidad de ahorra, y ya la mantengo hasta pues ya el tiempo que considere necesario para tener una pensión o para lo que yo quiera. Algunos de ustedes estarán diciendo que qué harán, porque realmente sus ingresos pues no son lo suficientes y los gastos son demasiado altos. Entonces, por lo tanto, no van a poder ahorrar, no pueden plantearse ninguno de los métodos de ahorro que mencioné anteriormente. Y bueno, a este método hay uno que se llama Kakebo, que es japonés, y realmente en lo que consiste es en anotar cada uno de los gastos que ustedes tienen. Los van a analizar y van a cuantificar cuántos son.
Cuando anotan sus gastos también hay una característica muy importante y es la que le da, digamos, el mayor valor a este método, y es que van a calificar cada uno de los gastos, a calificarlo acorde a su importancia. Le van a dar un valor entre 1 y 5 o puede ser 1 y 10, como ustedes lo prefieran. Bueno, de los gastos que tenemos, por ejemplo, la vivienda es súper importante, entonces no podemos decir que de ahí pues vamos a dejar de consumir la vivienda, porque no, o sea, tenemos que tener un lugar donde vivir. Pero por ejemplo hay otros gastos, como hacia alguien que fuma un cigarrillo, entonces ese ya comienza a no ser tan importante. Bueno, cada uno tendrá que evaluar cuál es la importancia, y a los gastos que tengan menor importancia, pues sencillamente los deja de consumir. Lo importante de este método es anotar todos los gastos durante un tiempo muy largo, por ejemplo, un mes. Sin embargo, por la personalidad de algunas personas es muy difícil hacer pues mediciones tan detalladas, anotar absolutamente todos los gastos. Entonces, para esta gente también hay otras metodologías. Hay una que se la robé a Mr. Santos, por ahí les dejo el link si quieren ver un poco más sobre él. Y es que básicamente se trata del cero móvil. Entonces, ¿en qué consiste el cero móvil? El cero es la cantidad en la cual no tenemos ni deudas, pero tampoco tenemos dinero ahorrado, tampoco hay nada. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si tenemos un cero, digamos, en un valor, digamos, de 10.000, quiere decir que nos vamos a ver $10.000 o 10.000 euros o 10.000 pesos o lo que sea. Y entonces vamos a ir corriendo ese cero a medida que va pasando el tiempo. Pues no vamos a comenzar con 10.000, vamos a comenzar a decir el siguiente mes el cero está en 100. Entonces, si no tengo esa cantidad ahorrada, quiere decir que yo me debo a mí mismo esa plata. Y al debérmela, pues bueno, voy a hacer el esfuerzo de pagármela. Bueno, y al final mi técnica personal, o sea, ¿cómo yo ahorro? Básicamente la mía, bueno, tiene una parte que es tiene una componente que es basada en la técnica de ahorro de los judíos, de decir, este porcentaje va para ahorro y ya y punto, que es alrededor del 15-20% de mi sueldo lo ahorro completamente. De ahí yo saco los gastos más grandes, por ejemplo, el de la vivienda, la renta del apartamento que yo tengo, los almuerzos en el lugar donde yo trabajo, yo sé que valen 120 euros al mes. Y bueno, también sé que los recibos tienen un valor promedio, bueno, no mentiras, en mi caso yo vivo en Alemania, entonces sé exactamente cuál es el valor de los servicios. Y entonces yo descarto toda esa plata y digo, bueno, me quedan más o menos X cantidad de euros y la divido entre el número de días del mes. Entonces usualmente yo sé que tengo para gastarme, ya sin tener en cuenta los almuerzos, tendría alrededor de unos 15 euros, entre 15 y 20 euros diarios para hacer lo que yo quiera. Ya no tengo que pagar ahí vivienda, no está vivienda, no está nada incluido, solo tendría que tener en cuenta solo algo de mercado para el desayuno y para la cena, que usualmente es algo barato. Otra de las cosas que tengo muy en cuenta a la hora de ahorrar es la forma en la que compro. Es una de las cosas más importantes. Cuando usualmente necesito algo urgente, pues lo compro y ya, no pienso mucho. Sin embargo, yo sé que hay una de las técnicas de marketing que son utilizadas, son el de compra ya. Y esa es una técnica utilizada básicamente en que me haga comprar de una forma muy impulsiva. Entonces lo que yo hago es, cuando quiero comprar algo, por ejemplo unos zapatos o no sé, incluso la cámara con la que estoy grabando, yo lo que hice fue decidir esperar, tomar mucho tiempo para eso. Entonces yo dije, me voy a tomar unos 30 días. Cada uno podrá adaptar ese tiempo a lo que quiera, pero me he dado cuenta que cuando yo espero 30 días para comprarme algo,
muchas de las cosas que yo decía, "Ay, no, es que la quiero comprar ya", al final no lo termino comprando, porque no me importa, se me olvida de que lo quería. Y eso es lo que pasa cuando uno es presa de las técnicas de marketing. Uno compra un montón de cosas que al final a uno ni le interesan, ni sabe, ni las usa. Tal vez ni siquiera las usa nunca. Y el regalo que les tengo está ahí, en la caja de comentarios. Ahí hay un link, simplemente los llevará a un archivo de Excel para que lo descarguen. Y es una ayuda de ese archivo de Excel para que ustedes puedan ahorrar, bueno, llevar sus cuentas y bueno, hacerlo de una forma muy fácil acorde a los métodos que hablamos hoy. Entonces, ahí los dejo, suscríbanse al canal porque la idea es que ese archivo de Excel en un futuro sea una aplicación, entonces estén pendientes porque va a salir la aplicación en un futuro. Va a ser gratuita además, espero que la disfruten mucho, aunque tendrá publicidad, guárdensela porque yo vivo de algo. Me dejan en los comentarios qué tal les pareció el archivo de Excel, si les fue útil, que les gustaría que mejorara, que no. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que puedan ahorrar muchísimo de acá en adelante. Adiós.